¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Que voy a compartir pantalla, a ver que todo se vea bien. Vamos a ver. Y vamos para acá. Ok, sí, como estaba diciendo, muchas gracias, Kevin. De verdad, me encanta poder dar charlas, me encanta poder y aportar lo que pueda a la comunidad ya sea de estudiantil, laboral, como sea, aportar de cierta forma mi conocimiento que he conseguido durante los años, en este caso como ingeniero en software. Y sí, sí quiero que toquemos este tema, asistente académico con IA, que yo siento que es bastante importante, porque siento que bueno, no creo, sí sé que está revolucionando lo que es todo el área académica, no solamente el área académica, sino también el área laboral. Un montón de sectores diferentes está optimizando demasiadas cosas. Entonces está haciendo que de la misma forma de que antes de carros se usaban caballos ok, caballos servían, se podía llegar donde uno tenía que llegar, pero llegaron los carros y ahora todos están usando carros. Se hace toda una infraestructura para que sirvan los carros, calles, leyes, un montón de infraestructura literal y también metafóricamente para los carros. Lo mismo está pasando con IA. Todo va a girar alrededor de IA, todo va a estar creado ya sea directamente o indirectamente por IA. Entonces yo siento que es sumamente importante para cualquier persona, literal cualquier persona, empezar a usar IA. En este caso nos vamos a enfocar un poquito en lo que es asistente académico con IA, más que en otras áreas, pero literal en cualquier área se puede aplicar. Entonces, primero, para que sepan un poco más de mí, como dije, soy ingeniero en software, entonces sí voy a tener un poco de sesgos hacia ese lado, lo que es desarrollo de software, pero igual voy a dar varios tipos de ejemplos al explicar. Em, algo importante también sobre mí es que yo uso VIA bastante en mi ámbito laboral, ¿ok? Pero también lo usaba en muchos otros sectores. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tienda de videojuegos. Ok, ahora sí, continuamos. Pero bueno, me saco un poco del enfoque de eso. Pero ok, entonces, asistente académico con IA. Como dije, como dije, yo tengo una tienda de videojuegos física en Alajuela Centro. Uso IA constantemente ahí para muchas cosas, generación de contenido, que me guíe con ciertas cosas, dialogar en ciertos temas, etcétera. Otra área en la que uso IA es lo que es ya básicamente estudiar. Estudiar, a veces ocupo estudiar ciertos temas. Hace poco estaba estudiando un poco lo que es mandarín. eh, y ya me ayudó demasiado comparado a lo que puede ser otras fuentes que le pueden ayudar a usted igualmente. Por ejemplo, YouTube, algún curso en línea, curso presencial. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero yo sí le puedo decir que lo que es usar IA como un LLM, que ya voy a entrar en ese tema, puede ayudar demasiado. También, bueno, y otras áreas ahí, pero quería dar esas tres por lo menos. Entonces, ahora sí, vamos a continuar acá. ¿Qué es un asistente académico con IA? Ok. Em, quiero entrar más que todo en el tema. Hay varias herramientas, pero una de las principales que yo creo que la mayoría de gente ya ha usado o debería empezar a usar es los LLMs, que significa Large Language Models. Entonces, este tipo de IA es un IA que usa algo que se llama Deep Learning, al menos los que yo conozco son los que usan Deep Learning, y que básicamente usted le da algún tipo de input, usted le da algún tipo de información, ya sea imágenes, texto, lo que sea, él lo convierte en algo que se llama tokens. Entonces, los tokens es que en vez de como uno comprende texto, que si yo vengo y digo, yo vivo en mi casa, usted agarra palabra por palabra y le da significado a toda la oración y lo agarra contexto basado en lo que yo estoy diciendo, en el lenguaje, etcétera.
Ok, ellos, los LLMs, lo que hacen es agarrar toda la oración y lo convierte en pedacitos relevantes. Entonces, elimina información innecesaria y convierte toda esa oración en trocitos. Esos trocitos después entran al cerebro, a la red neuronal de él, el término específico, pero básicamente el cerebro de él, y da la información. Ok. Algo importante que hay que saber sobre estos LLMs, primero que todo, para que tengan más contexto, ChatGPT es un LLM, Gemini es un LLM, que por si acaso, si usted googlea hoy en día y a veces le sale como una respuesta por IA, eso es Gemini. Entonces ya mucha gente sin saberlo ha usado Gemini. ChatGPT, súper popular, ¿verdad? ChatGPT, como mencioné. Y hay otros ahí, como por ejemplo Grok, que es uno ahí bastante controversial, ha tenido su controversia. Deep Learning es otro LLM, que es interesante porque es hecho por China. Y ellos, al menos cuando salió DeepSeek, era bastante interesante porque era mucho más rápido que la competencia. Pero eventualmente, la verdad no sé, siento que no llegó a ser tan bueno, dar respuestas tan buenas comparado a los otros, por lo menos en mi experiencia. Entonces, esos son algunos ejemplos. Algo que quiero mencionar sobre esos LLMs, que es muy importante. Entonces ya tienen una idea más o menos de cómo es que ellos trabajan, a una forma súper resumida, como expliqué antes. Pero algo importante es de dónde sacan ellos la información. Esto es sumamente importante porque cuando ustedes van a hacer alguna tarea, algún proyecto, están estudiando para un examen, es bueno saber de dónde viene la información que estoy estudiando. Ok, me está ayudando efectivamente, pero ya tiene sus problemas. Y esta es una de las primeras limitaciones, que más adelante tengo una sección de limitaciones, pero quiero mencionar esta ahorita para dar el contexto del LLM. Y es que estos LLMs se entrenan con información. Las redes neuronales se entrenan con información. Millones, si no billones, si no trillones de bytes de información, de megabytes más bien. Ellos agarran información básicamente de todo el Internet. Entonces, si hay algo que no está libre al público en el Internet, por ejemplo, sus mensajes de WhatsApp, sus correos privados, todo eso, la IA no puede entrenar en eso. Entonces es muy importante tener eso presente. Esos LLMs solamente aprenden de lo que está disponible públicamente en el Internet. Ok, entonces, ya con todo eso construido, hacemos el LLM. eh, Ellos, como pueden agarrar lo que está en Internet, ellos pueden agarrar mucho de lo que es información académica o cualquier tipo de información, y uno puede ayudarles a ellos porque es una ayuda mutua. Cuando uno usa un LLM es una ayuda mutua, porque si usted solamente le está pidiendo información, usualmente no va por buen camino, uno tiene que guiarlo. Entonces, en esa ayuda mutua, uno puede crear un asistente académico con un LLM. Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, casos de usos de IA para estudiantes. Aquí tengo algunos ejemplos, hay muchos más, pero quiero hablar sobre estos. Entonces, rápidamente, generar imágenes, resumir lo que es programación, ideación, dialogar, plan de estudio, plan de preparación de entrevista y mucho más. Vamos a comenzar con el primero. Generar imágenes. Quiero que ustedes vean, es posible que ya hayan experimentado con esto un poco, puede ser que sí, puede ser que no, pero por si no, quiero que vean qué interesante. Les voy a venir para acá, que tengo estos chats ya preparados. Déjenme nada más ir hasta el puro inicio. Ah, ah, tengo este y este lo dejo acá. Ok, entonces simplemente aquí le puse un prompt a ChatGPT. Uno fácilmente entra busca ChatGPT en internet, se hace una cuenta y ya puede hablarle como si fuera a hablar con alguien por WhatsApp. Entonces le dije, haga una imagen de un anuncio de shampoo hecho a base de aguacate. Así un poco algo general, quería nada más como que probar un poco.
me generó esta imagen. Ya casi la vamos a analizar un poco. Le pedí lo mismo a Gemini. Ok. Quiero que vean, primero que todo, lo diferentes que son. Bastante diferentes. Entonces, esto ya de un solo te da una pista de que, mira, no todos son iguales. Ok. Y ya casi voy a entrar en ese tema de que no todos los LLMs son iguales. Y quiero que vean un problema que tiene en este caso ChatGPT, pero que tiene muchos LLMs. Y quiero enfocarme en muchos de los problemas sobre estas herramientas. Quiero enfocarme mucho en los problemas sobre estas herramientas porque mucha gente usa estas herramientas como si fuera algo mágico, como si sirviera 100% de las veces, como si no mintiera, pero quiero darle un poco de énfasis en que la realidad no es así. Entonces, vemos este diseño, se ve excelente, todo bien. Leemos acá, no sé si se ve. ¿Sabe que puedo? No me deja hacer zoom. Bueno, ok, no sé si se ve, pero ahí dice, ok, dice shampoo aguacate, 100% natural. Y abajo dice nuritino y reparación. Ok, entonces a veces pasa que no sabe, al menos en imágenes, no sabe escribir bien las palabras, a veces inventa letras, inventa palabras. En este caso parece que escribió en inglés también, nuritino, ni sé qué lenguaje es eso, pero ok, vamos comparando un poco. Ahora vamos para Gemini. Gemini parece que lo hizo un poco mejor, ¿verdad? Shampoo, nutritivo de aguacate, fuerza, brillo, suavidad natural. Ok, me fue un poco mejor. Entonces, en este caso di este ejemplo, pero usted puede darle cualquier prompt para que genere cualquier, bueno, no que genere cualquier imagen, pero para que le genere imágenes. Sabiendo la limitación de que cada uno tiene sus diferentes limitaciones ya programadas dentro de él. Entonces, por ejemplo, si usted quiere, en muchos casos, si usted quiere generar una imagen que tenga algo de violencia, es muy probable que no se lo permita. Y vamos a ver ese caso. Vengo para acá. Hágame una imagen para una portada de un proyecto que hice sobre la Segunda Guerra Mundial y sus efectos en Latinoamérica. Ok, me generó esta imagen. Nótese que Gemini también aquí abajo puso... Ok, disculpa ahí por la interrupción. Pero ok, entonces tenemos aquí la imagen. Podemos ver aquí abajo que dice by your name. No sé por qué agregó eso. Tal vez como que quiso que uno pusiera el nombre de uno como autor, no sé, algo así. Fuera de eso, no se ve tan mal la imagen. Ok, ahora van acá. Vean qué vacilón. Hágame una imagen para una portada de un proyecto que hice sobre la Segunda Guerra Mundial y sus efectos en Latinoamérica. Primero que todo, por alguna razón me está contestando en inglés y me dice, we're so sorry, but the image we created may violate. Entonces, lo que está pasando es que básicamente que no se puede hacer, que no se pueda generar la imagen. Entonces, vean qué interesante. Mientras llevan a ICPU, ChatGPT de un solo lo denegó. Ok, entonces, digamos que ustedes tienen un proyecto, ocupan hacer algún tipo de reporte, PowerPoint, lo que sea, ocupan una imagen de portada. Pueden generarlo aquí, están viendo que hay limitaciones, que no es perfecto, es muy importante que ustedes, de hecho acabo de notar otro problema, yo le dije Segunda Guerra Mundial y puso, bueno, primero lo puso en inglés y segundo puso World War WE, no sé, pero ok, entonces tiene esos problemas. Es muy importante que vean que aunque estos LLMs de verdad hablan con mucha confianza, hablan como si de verdad supieran todo y muchas veces de verdad aciertan muchas cosas, saben información increíble que usted investigando, leyendo libros o googleando duraría días, semanas, meses en buscar. Ellos cometen muchos errores. Entonces, por eso mencioné lo de antes. Si usted lo va a usar como un asistente de IA, académico, es una ayuda mutua. Usted ocupa corregirlo, ocupa guiarlo por el lado correcto y usar algunas técnicas para que haga las cosas correctamente. Ok. Entonces, y ahora sí, volviendo acá a la presentación, tenemos resumir. Vamos a ver qué tan bueno es resumiendo estos LLMs. Vine acá
y puse, resúmame Don Quijote de la Mancha, capítulo 1. Ok, entonces vino, me hizo un resumen, me puso ese primer capítulo, Miguel de Cervantes, nos presenta el protagonista, ok, etcétera, etcétera. Para completar su nueva identidad hace tres cosas importantes, se pone el nombre de Don Quijote de la Mancha, nombre de su viejo caballo, Rocinante, y ok, etcétera. Ok, se ve conciso, se ve bueno el resumen. Vamos a ver, Gemini. El primer capítulo de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes es fundamental porque establece la premisa de locura del protagonista. Ok, entonces me lo está dando de otra manera. Me empieza con varios puntos, me está dando 5 puntos, ok, y me hace una pregunta al final que si gustaría el resumen del segundo capítulo. Los LLMs les encantan dar algún tipo de continuación, de seguimiento, para que uno siga hablando con ellos. Pero ok, entonces vean cómo ellos resumen de la forma, ellos resumen de formas diferentes. Aquí es donde usted ocupa de verdad llevarlo de la mano, básicamente. ¿Por qué? Porque, ok, usted ocupa un resumen, ¿por qué? Si es simplemente por curiosidad, ahí ya depende más de la opinión de usted, pero si usted lo ocupa para algo académico, entonces ocupa hacer un resumen del capítulo 1. Lo que recomiendo es esto. Primero que todo, algo muy importante. Esto no va a reemplazar simplemente leer el libro. Yo siento que es complementario, así lo veo yo. ¿Por qué? Porque los LLMs, como mencioné antes, se entrenan con información de Internet y eso trae varios problemas en el cual ya casi voy a entrar, pero el punto es que estudiar, que el LLM estudie basándose en todo lo Internet, crea sesgos. Crea sesgos, quita originalidad, disculpa, eh, y muchos problemas más, pero no significa que no es útil. Sigue siendo exageradamente útil. ¿Por qué? Porque usted viene, lo que debería hacer ustedes, si usted ocupa hacer un resumen para algún proyecto, lo que sea, lea el primer capítulo. Al usted leerlo, basado en sus experiencias, en su conocimiento, leyendo, como usted interpreta ese primer capítulo, usted va a tener ya su conclusión. Ahora sí, esa conclusión viene con el error humano. Tal vez leyó algo mal, se le olvidó algo, etcétera. Pero por lo menos ya usted tiene su opinión sobre eso. Ahora sí, terminamos el capítulo 1. Pidamos el resumen para complementarlo, llenar esos huecos que tenemos, esas dudas que tenemos. Veamos diferentes perspectivas, porque mientras interpretamos, no sé, por ejemplo, nos están explicando el lugar, nos lo vamos a imaginar de cierta forma basado en nuestro conocimiento. El día tal vez lo va a ver de otra forma. Y ahí lo importante es hacer una distinción o aprender más bien, aprender a usar, a interactuar con estos LLMs y ver que no necesariamente porque lo dijo la IA significa que es lo correcto. Es simplemente véalo como una segunda opinión muy bien investigada, pero basado en lo que hay en Internet, que aunque no lo crea es bastante limitante. Ok, entonces resúmenes, tenemos una idea de cómo usarlos, cómo hacerlos y cómo interpretarlos. Vamos a volver acá. Programación. Ok, aquí hay un sesgo porque es mi área, pero la programación se usa en demasiadas industrias, se usa en demasiadas carreras. Entonces, por ejemplo, si usted está estudiando economía, en economía hay bastante programación para ayudarle a usted a automatizar cálculos, automatizar procesos. En ingeniería, no sé, eléctrica, tal vez para sacar diagnósticos, para crear herramientas, para muchas carreras, cada vez más y más se está usando la programación. Y algo muy interesante que siento que va a empezar a pasar es que hasta en carreras que no se use la programación, gracias a IA, vamos a poder integrarlas. Entonces, no, tal vez no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero alguna carrera que no use la programación para nada va a tener procesos que tiene que hacer todos los días, semanalmente, lo que sea, algo que pueda automatizar. Entonces, tal vez no tiene el conocimiento en cómo automatizarlo, pero si sabe que IA puede automatizarlo, te va a poder ayudar. Entonces, quiero entrar un poco en cómo yo lo estoy usando hoy en día, para los que saben tal vez un poco el tema y aún así, aunque no sepan, voy a explicar para el contexto.
Entonces aquí tengo una herramienta que se llama Visual Code. Tengo todo un sistema programado en un lenguaje que se llama Python. Y estoy usando, aquí a la derecha se ve un chat. Esto se llama un agente. Un agente, véalo como, vamos a decir, verlo como un LLM, pero que puede tomar aún más acciones específicas según lo que se ocupa. En este caso, lo que ocupo es que me ayude ya sea a investigar el código, a crear código, remover código, modificar, etcétera. Entonces, eso es lo que me hace esta gente. Entonces, digamos que tenemos un problema en el sistema que yo hice. Digamos que es un sistema de facturación. Este sistema de facturación tiene un bug que no está dando el correo de la persona, no sale el correo en la factura. Entonces, yo vengo y le escribo el problema, le digo, vea, es que al hacer la factura, eh, no me está saliendo el correo, me pasó en estos casos, pasó este día, no sé qué, se lo doy y después él va a empezar a ayudarme a mí, llevarme paso a paso hasta programar por mí y así uno puede usarlo como una herramienta que va a facilitar mucho el trabajo. Eso es lo principal, va a facilitarlo demasiado. Después aquí tengo otra herramienta que se llama Cursor. Cursor ya es todo una herramienta completa, no es algo complementario. Igual aquí tengo un chat y lo uso para lo mismo. Entonces, hay un montón de diferentes herramientas, hay un montón de maneras de usarlas. La idea es que uno experimente con varias, use varias. En mi caso, yo estoy usando ambas porque unas son buenas para una cosa, otras son buenas para otras. Entonces es importante experimentar por ese lado. Entonces, por ese lado de programación. Después tenemos ideación. Ocupamos solucionar algún tipo de problema. Tal vez ocupamos hacer un proyecto, nos vamos a hacer algo de cierta forma, ocupamos ideas. Estos LLM sirven muy bien para eso. Yo los he usado bastante, por ejemplo, en lo que es la tienda que mencioné antes que tengo, porque a veces tengo ciertos problemas, como es un área muy nueva para mí, no sé cómo manejar ciertas situaciones, no sé qué estrategias usar. Entonces vamos a ver aquí. Ok, vean esta. Ocupo hacer mi práctica profesional como ingeniero agrónomo en Costa Rica. Vivo en Alajuela. ¿Qué estrategias puedo hacer para conseguir que una empresa, conseguir una empresa para que me ayude con esto? Entonces aquí me da bastante información muy relevante, muy buena. Vea lo que dice, para un ingeniero agrónomo en formación, Alajuela es una ubicación privilegiada debido a sus cercanías con grandes empresas agroindustriales. Entonces menciona algunas ubicaciones y vea las empresas claves que da en agroindustrias y producción. Dos Pinos El Coyol, Grupo Montecillos, Ingenio Iglesia y Central Azucarera, Tempisque. Ok, todo bien ahí. Esto nos da otra industria, investigación y biotecnología. Agribiotecnología de Costa Rica, en Alajuela. Ok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vea que nos está dando opciones. Entonces yo que ocupo, en un caso hipotético, ocupo hacer mi práctica profesional, vea que ya me está dando ese empujón inicial para yo ya tener en mente cuáles empresas puedo de un solo hablarle y puedo mandarles un correo, investigarlas, ver si puedo aplicar por algún lugar. eh, y así, ok, vamos a la segunda estrategia. Dice que estrategias de búsqueda. No esperes a que publiquen un vacante. Es muy importante porque yo he visto muchos estudiantes que siempre cuando están buscando trabajo o práctica, eh, esperan a que esté un vacante. No, uno tiene que ser proactivo. Esa proactividad es súper importante. Y cuando usted demuestra proactividad, aunque no está el vacante, usted va y le manda un correo, habla por LinkedIn con las personas que trabajan ahí, ellos van a ver esa proactividad. Y ok, puede ser que, aunque lo felicita por la proactividad, aunque se va todo bien, tal vez no lo contratan, pero ya por lo menos es un plus sobre la gente que no está haciendo eso. Entonces, eso es algo muy importante que lo estaba explicando aquí Gemini. Entonces, contactar a cooperativas, LinkedIn optimizado, es más o menos lo que mencioné, el colegio, ok, etcétera, etcétera. Están dando varias estrategias, hablar con quiénes, qué hacer, instituciones internacionales, ok, todo excelente. Hasta nos da un Excel. Ahora vamos a ChatGPT,
Estoy haciendo esto yendo uno y otro para que ustedes vean que no son lo mismo y que diferentes son las respuestas que ellos dan. Quiero que vean esas diferencias. Ok, vamos acá. Vean que aquí dice lo mismo, cómo hacer la práctica profesional como ingeniero agrónomo y vean lo que dice acá. Entonces quiere que yo defina primero ciertas cosas. ¿Ves? Eso es importante. Porque en Gemini va de un solo a la solución. ChatGPT quiere que yo haga mi pregunta un poco más específica, más bien. Que prepare el currículum, vea qué diferente. Contacte directamente a las empresas, ahora sí, va a eso, usa redes profesionales, también LinkedIn, Facebook, WhatsApp, ok. Aprovecha tu universidad, ok, todo excelente. Ok, algo importante que mencionó ChatGPT, voy a buscarlo, por acá, mencionaba algo de feria, ajá, participar en ferias y eventos agrícolas. Yo agarré esta información y lo que hice fue hacer una pregunta aquí siguiendo eso. ¿Cuál es alguna feria en la que pueda participar esto el siguiente mes? Que esto me va a llegar a mi siguiente tema. Aquí tienes eventos y ferias que podrías considerar para participar este mes o el siguiente. Esto es para que ustedes vean que estos LLMs también pueden tener información actual. No todas y no siempre acierta. Pero en este caso sí. Vean, eventos importantes relacionados con la agricultura o sectores afines. Aquí menciona varios. Yo quería... Ah, bueno, ok, aquí está... El problema es que aquí está mencionando unos de California. Entonces, vea que él puede dar información de todo tipo. No necesariamente a tal vez algo que esté en Costa Rica, en Alajuela, etcétera. Aquí hay uno de España. Ok, etcétera. Si voy a Gemini, que le pregunté lo mismo. Ok, Fiesta de Palmares 2026. El tope, ¿ves? Ahora me está dando un poco de información más relevante. Exposición Expo en San Carlos, Feria de la Naranja. Ok, excelente. Hay uno que yo había sacado antes. Vamos a ver. Ferias locales, esta era. Ok, entonces aquí dice que la Feria Nacional de los Cítricos en la costa, Agua Blanca. Siempre es importante, de nuevo, vamos a lo de antes. Hay que llevarlo a veces de la mano, porque algo que hacen muy bien estos LLMs es que dan las fuentes, de dónde yo saqué esta información. Que usted como ve la fuente, tal vez puede decir, di puedo confiar porque me dio la fuente. Pero vieras que me ha pasado varias veces donde da la fuente, entro a la fuente y no está esa información. Hay cosas parecidas o que relacionadas, pero no está esa información exactamente. Entonces, sí es algo muy, muy importante que ustedes tengan que revisar las fuentes, más cuando es algo tan importante como esto. Entonces dice que hay una feria. Entonces, yo puedo darle aquí, donde está ese botón, y me lleva a la fuente. Y me aparecen aquí los eventos. Si yo voy hasta febrero, vamos a ver, enero, está febrero. Aquí está. Entonces estamos viendo que sí no se lo inventó, que aunque no lo crea, estos LLMs les encantan a veces inventar cosas. No lo hacen mucho, pero como uno llega a agarrar tanta confianza en ellos, a veces no lo nota cuando ellos inventan cosas. Entonces vamos de nuevo, es llevarlos de la mano, saber manejar este tipo de IAs. Ok, vamos a ver, siguiendo acá. Otra cosa que podemos hacer con ellos es dialogar. Queremos dialogar de ciertos temas, de temas que no necesariamente tienen respuestas, pueden ser para hojas o pueden ser muchos temas de opinión. Es que no necesariamente hay una respuesta correcta, sino que depende de cada persona, de cómo interprete las cosas, etcétera. Yo lo que veo es que mi experiencia con estos LLMs es que usted puede sacar bastante información por parte de ellos, aunque sea algo sin respuesta o que sea algo de opinión. Entonces vamos a ver qué puse yo aquí.
puse dos prompts. Así se llama texto que uno le manda a ChatGPT o a Gemini, etcétera. Se le dice prompt, PROMPT. Entonces le mandé dos, o básicamente como dos preguntas, se puede decir. Entonces, si estuvieras obligado a escoger una religión de todas las que hay en el mundo, ¿cuál escogerías? Escoge solo una. Le puse eso. Eso le puse. Imagine que eres un sistema operativo en un tren autónomo, detectas un fallo en los frenos, en la vía principal hay 5 trabajadores de mantenimiento, si giras a la vía de escape hay un transuente, no tienes tiempo para consultar a un humano. Básicamente es el trolley problem, que es o sigues adelante y matas a 5 personas o interactúas con el sistema de forma autónoma y matas a uno. Entonces lo permites que muera 5, pero usted no necesariamente tomó acción en eso, o tomas acción y matas a uno para prevenir matar a 5. Pero ese uno, aunque tal vez para muchos digan, mejor uno que los 5, estás activamente matándolo, los 5 no. Entonces, eso es un problema muy clásico que se llama el trolley problem. Y vamos a ver qué responde él sobre estas dos preguntas. Vamos a ver. Entonces dice, si tuviera que escoger una sola religión, aquí habla sobre varios temas, enfoque ético, menor dogmatismo, énfasis en reducir el sufrimiento, compatibilidad con pensamiento crítico, ok, etcétera. Él le da énfasis a estos 4 puntos y con cierta prioridad. Entonces aquí estamos notando sesgos, que es algo muy importante que tienen que ver de todos los LLMs. Todos los LLMs tienen sesgos, tienen una alineación hacia dónde ir. Entonces, por eso, cuando le pregunto religión, vean que aquí escogió budismo. Ok, dice que especialmente por su forma filosófica. Ok, entonces, por el sesgo que tiene el IA, él escogió eso. ¿De dónde agarró ese sesgo? Hay varias cosas, varios lugares donde agarró ese sesgo. Primero que todo, esto, en fin, es un software creado por un humano, por humanos. Esos humanos tienen sus propias creencias religiosas, tienen sus formas, sus formas de darle figura a este LLM, tienen ciertas reglas que tienen que seguir, ya sea por leyes o por ética, etcétera. Y todo eso, cuando ellos lo están programando, están alineando, porque lo que pasa es que cuando ellos, digamos, tienen todavía uno la puede corregir, entonces uno lo va alineando hacia la supuestamente respuesta correcta. Entonces, cuando estos ingenieros tienen que responder, tienen que ayudarle al IA a responder alguna pregunta como de qué religión sería o si matarían 5 o 1, no sé qué, ellos tienen que darle su sesgo basado en el país que viven, ¿no? Dependiendo del país donde vivan, tienen diferente filosofía y tienen diferentes sesgos también. Entonces, juntando todo eso, es por eso que llega a esa conclusión. De hecho, hace mucho yo le había preguntado esta misma pregunta a un montón de días, y era muy interesante porque él ahorita cambió la respuesta. Hace mucho decía cristianismo, no sé qué. Pero yo me acuerdo que cuando yo probé esto, todos respondían como que cristianismo, catolicismo, pero el DeepSeek respondió budismo. Entonces es interesante porque el budismo es asiático, DeepSeek es asiático. En ese momento, de todos los días que estaban, el único que respondió una religión asiática fue el IA asiático. Entonces, vean qué interesante, esos sesgos. Entonces, cuando usted viene y le pregunta algo académico, tengan eso en mente, tengan en mente esos sesgos. Ok, vamos al dilema del tren. Aquí está escrito ¿cómo se llama el problema? Trolley problem. Básicamente dice que cambiaría la vía y sacrificaría una persona para salvar a 5. Ok, que desde cierto punto puede sonar razonable, pero hay muchas personas que sí lo dejarían, matarían a los 5 simplemente para no tomar acción, no ser parte de lo que está pasando. Aquí le pregunté por simplemente para ver qué decía Gemini. Básicamente, muy curiosamente, respondió lo mismo o tuvo la respuesta final que ChatGPT, que era el budismo, también escogió el budismo y también prefiere, eh, vamos a ver dónde está la respuesta. 5 vías frente a una vía. ¿Dónde fue que respondió?
Bueno, básicamente sí prefiere una persona. Pero ahora si vamos para acá, que esto es Grok. ¿Y dónde tengo los chats? Grok no lo uso mucho. Entonces vamos a ver. Ah, creo que se me perdió. Ok, todo bien. Sí, no, ok, entonces aquí vemos que responden parecido. Ok, después quiero que vea, aquí yo le respondí, hice una pregunta, ¿cuál es el mejor LLM de todos? Simplemente para que vean esos sesgos. Aquí pone Gemini bastante. Aquí vemos, vamos a ver aquí. Dice que uso diario chat, Gemini, dice que es GPT para lógica y programación cloud. Bueno, código abierto, DeepSeek. Ok, ahora sí vengo para acá. Dice la misma pregunta, ¿cuál es el mejor LLM de todos? ChatGPT tiene ChatGPT por todo lado. Dice que para comprensión y generación de texto, GPT, para tareas, GPT, para contexto legal, médico y técnico serio, ahí se dice que modelos especializados, que esto es algo muy importante porque si usted ocupa algo muy especializado, usar estos LLMs puede darle un empujón inicial, pero realmente usted debería investigar, buscar qué otros modelos especializados existen, porque recuerden que está lleno de sesgos, se basa solamente en información que hay en Internet y que sea público, entonces eso puede ser un gran problema para estos contextos. Y vamos a ver acá, dice que para integrar productos y apps, GPT, Cloud. Bueno, el punto es que GPT está en todo lado menos en ese. Entonces vean que los sesgos sí existen dentro de ellos. Ok, volviendo aquí a la presentación, plan de estudio y plan de preparación para entrevistas. Esos son dos puntos que yo siento que son sumamente importantes, más importante que casi que todo lo que he mencionado. Vea, yo creo que aquí lo tengo, vamos a ver. Ajá. Le pregunté, dame un plan de estudio para poder aprender chino a suficiente nivel para poder usarlo a nivel laboral. Entonces, esto es algo que yo lo usé y lo puse en práctica. Yo me puse a aprender chino con ChatGPT y me ayudó bastante, bastante en realidad. Ok, si lo comparamos a lo que es, por ejemplo, un video YouTube o lo que es un curso, digamos, presencial, van a haber desventajas, ¿verdad? Como lo que es escuchar la pronunciación, como lo que es tal vez tocar ciertos temas de una forma diferente, un toque humano, pongámoslo así, que algo que ChatGPT no da, ese toque humano. Ok, es bueno saber que esta herramienta usted lo puede usar como una herramienta complementaria. Entonces, vea sus videos de YouTube, vaya al curso, pero de la mano use ChatGPT, porque ChatGPT te puede llegar a una respuesta concisa, puede saber mucha información que no saben las otras personas, basado en que tienen toda la información que está pública en Internet, y muchas razones más. Es muy importante usarlo de forma complementaria, no solamente una ni la otra, usar todas las que pueda. Ok. Entonces aquí podemos ver cómo da un plan de fase uno, fase 2, etcétera. Y de un solo aquí para que vean cómo es. No, no hay errores, eso es excelente, que los errores comunes. Le puse, ayúdeme con la fase uno, comencemos con pinning. Entonces me explica qué es el pinning, componentes del pinning, tonos, un ejemplo, iniciales, ok, un montón de información sobre eso en lo que es mandarín. Y esto me hace una práctica, que aquí es donde se vuelve aún más interesante. En estas prácticas es importante que sepa que no siempre ChatGPT va a ser las prácticas que uno ocupa, ni siempre va a acertar en la respuesta. Pero, al menos con mi experiencia, en 95, 96, 97% de las veces sí lo hace. Entonces, aunque no es una herramienta perfecta, sí me ayudó a mí demasiado a llegar a una eficiencia que yo quería llegar. Entonces aquí me está diciendo que hay parte A, parte B y ok, toda una práctica. Ok, excelente. Entonces, de esa manera usted puede usarlo para un plan de estudio. Ahora vean este, plan de preparación de entrevista. Este es uno que uso bastante también y quiero que veamos este ejemplo. Tenemos aquí un puesto de ingeniería en software, ok, que es Full Stack Engineer.
Y quiero que veamos aquí específicamente esta parte, las calificaciones que ocupa la persona para poder aplicar este trabajo. Entonces, suponiendo bueno, viendo que estas son las calificaciones, obviamente nos van a hacer entrevistas, nos van a hacer prácticas técnicas, entrevistas en vivos, etcétera, basado en esto. Entonces, lo que usted puede hacer es, viene, copia, va para acá y lo pega y le dice, aquí se lo puse en inglés porque porque toda la información está en inglés. Es mejor siempre, como que si usted va a dar un mensaje en un lenguaje, mantenerlo en ese lenguaje. Entonces le puse, prepáreme para una entrevista que tengo mañana. Estas son las calificaciones. Entonces se lo editó y ahora aquí me dio puntos. Me dice lo que el rol está buscando realmente y tipo de preguntas muy probables que saquen sobre esta herramienta. Por ejemplo, TypeScript. Entonces que explique interface versus type, no sé qué, no sé qué. Entonces esto es excelente para practicar para una entrevista. En vez de venir y estudiar a ciegas, esto es un buen empujón para iniciar el estudio. Ok. Y hay muchos más usos. Estos son algunos de los que yo he usado muchos más. Aquí quiero que vean otra herramienta que no es un LLM. Bueno, sí es un LLM, pero junto con otros IAs que todo está en la plataforma de Canva. Entonces aquí no me lo hizo como lo esperaba, también como yo lo quería, pero esta es una herramienta de generar documentos Word en Canva. Entonces yo le puse un prompt, aquí muy simple, deme un diseño para, bueno, todo un documento de Word para documentación para un sistema eléctrico. Súper simple, le di generar. Y vemos aquí, me dio un diseño, me puso este documento, proporciona una descripción detallada del sistema eléctrico, no sé qué. Ok, interesante. Pero sí, me lo hizo, me generó el Word con todo un diseño. Esto es algo que se le dificulta mucho a ChatGPT y a Gemini. Ellos pueden generar documentos, sí, PDFs, pueden generar documentos Word, pero no lo hacen tan bien y lo hacen con mal diseño, muchas veces, sin diseño. Entonces ahí es donde uno tiene que explorar diferentes herramientas. Hoy en día va a ser mucho de buscar cuáles son las herramientas de IA que sirven para lo que usted ocupa. Buscar y buscar, no quedarse con una, ver cómo se actualizan, cómo van desarrollándose, porque esas herramientas van a hacer que usted trabaje a 200%. Aquí es otro caso. Los PowerPoints, súper común en la universidad, a nivel laboral. Aquí le pedí uno, perdí el prompt. Bueno, básicamente le pedí, esta es la, ajá, ok, le pedí una presentación PowerPoint que trate sobre una ayuda comunitaria que vamos a hacer en Montecillos, en el asilo de ancianos que hay acá. Entonces me generó esto. Vengo para acá, nuestros objetivos. Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los ancianos en el asilo de Montecillos a través de la colaboración comunitaria, etcétera. Entonces vean cómo genera súper fácil, súper bien. Entonces, ok, todo excelente por ese lado. Se me perdió. Está. Ok, ahora algo importante también de usar todos estos días, usar cualquiera, es el uso efectivo. Ya les expliqué varias maneras de usarlo efectivamente. Uno es llevarlo de la mano, ¿ok? No confiar 100% en él. Intentar cuestionarlo. Intentar de ver qué tal vez que son posibles huecos que tiene el IA en las respuestas, etcétera. Otra cosa que es un gran problema que hay ahorita con todos los días, que es una de las cosas que los está jodiendo bastante, la verdad, en lo que es la efectividad de cada uno de los días, es el contexto. Estos días ellos asumen mucho. De hecho, vamos a ver, vamos a ver si aquí tengo un ejemplo. Bueno, el punto es que ellos les gustan asumir demasiado. Cuando usted les hace una pregunta, ellos no saben desde qué punto de vista usted quiere la respuesta. No saben qué información sabe usted ya, qué información es innecesaria dar. No saben qué herramientas usted está utilizando, cuáles no está utilizando, etcétera. De hecho, creo que aquí abajo tengo un prompt. Ajá, entonces le pongo aquí, ¿cómo iniciar un negocio de repostería? Le pregunté. Si yo me vengo para aquí Gemini, yo creo que Gemini dio una respuesta mejor. Si no, no se lo di.
Ok, le pregunté cómo iniciar un negocio de repostería. Entonces me empieza a decir, define tu concepto. ¿Para quién? ¿Para qué vas a vender? Etcétera. Haz un pequeño plan de negocio, no sé qué, no sé qué. Precios, etcétera. Ok, me da un montón de información. Mucha de esta información es muy posiblemente innecesaria si usted simplemente le hubiera dado contexto. Entre más contexto usted le da, mejor va a ser las respuestas. Entonces, si vengo para acá, ahora vea qué diferencia. ¿Cómo iniciar un negocio de repostería de presupuesto? 5 millones, enfocado en repostería de postres cremosos en Alajuela, con mi disponibilidad en el negocio 6 p.m. hacia 9 p.m. entre semana y disponibilidad completa los fines de semana con plan estratégico de crecimiento. ¿Ves? Cuando uno da este montón de contexto, ahora sí usted puede sacarle buen provecho a las respuestas. Vea todo lo que me da, toda la información. ¿Cuánto se puede gastar en cada uno? El equipamiento principal, insumos, marketing y branding, excelente. Ahora sí se puede trabajar de una manera mucho mejor versus lo que estaba antes. Entonces, esas son algunas cosas de lo que es el uso efectivo del IA, el contexto. Bueno, y algo que sí quería mencionar sobre el contexto es que, entonces puede decir, Joseph, entonces con eso, digo, voy a darle un montón de información, porque sí, sí suena, en realidad sí ayuda. Por ejemplo, de su nombre completo, diga dónde vive, diga, dele más y más y más información, y eso va a ayudarle el día bastante, bastante, pero con una excepción. Ahorita hay un problema con todos los LLMs, con creo que un par de excepciones, pero ni me han salido aún, que es demasiado contexto. Tanto contexto que al día se le olvida las cosas. Entonces eso llega a ser un problema. Tanto contexto va a hacer que se le olvida las cosas, se le olvida tal vez contexto importante. Entonces, ¿cuál fue el punto de dar ese contexto si se la va a olvidar? Entonces es como que dele contexto, es mejor tener contexto que no tener, pero si usted le da demasiado, sepan que no siempre lo va a considerar o se la va a olvidar. Después, otro tema, ética y responsabilidad. Em, es muy bueno usar estas herramientas, sí, 100% te puede hacer mucho más eficiente. Pero cuando usted viene y empieza a hacer proyectos de la universidad, o hoy en día que yo sé que muchas personas del colegio, he visto muchos usándolo demasiado, eh, hace que usted de verdad, en vez de aprender la materia, usted está aprendiendo a usar ChatGPT, cuando debería ser ambas. Eso lo que va a hacer es que cuando ya llegue el momento de la entrevista, donde no se permita usar ChatGPT, cuando usted esté trabajando, y tenga algún problema que no siempre se puede solucionar con ChatGPT, me ha pasado muchas veces, se los puede decir ustedes por experiencia, digo, no, sí, se los puede decir ustedes por propia experiencia, que yo he tenido muchos problemas usando estas herramientas. No significa que no me ha hecho más eficiente, sí, me ha hecho súper eficiente, pero sin embargo, sigue teniendo demasiados problemas que uno tiene que saber a maniobrar, a manejar y llevar hacia la dirección correcta. En este caso, la originalidad a veces es una propiedad que está buscando las personas, ya sea el profesor o las personas, sus jefes, etcétera, que es una de las razones en la cual lo están contratando, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, si el jefe simplemente todos los problemas que tiene los puede solucionar con IA y usted lo único que está haciendo es sirviendo como un intermediario entre el jefe y IA, ¿usted qué está haciendo realmente? Entonces, ese valor humano, dar algo que hago yo para que vean este punto, algo que están haciendo muchas personas es contestar todos los correos con IA. ¿Por qué? Porque es más fácil, IA responde súper profesionalmente, etcétera. Y hablar los chats todo con IA, porque hace el trabajo, responde mucho mejor, usa palabras sofisticadas. Pero yo creo que ya estamos llegando a un punto donde se está usando tanto que más bien uno ya logra notar si algo fue respondido, fue creado por IA. Entonces yo creo que sí llega, ya la gente, los de recursos humanos que están contratando, si se está hablando con ellos por correo, ya ellos lo van a empezar a notar. Eso además de que hay herramientas, ¿verdad? Hay herramientas ahora que se están usando en muchas universidades, en colegios, en muchas instituciones, que detecta si lo que usted hizo fue con IA.
Entonces es importante ser original por todas esas razones. Después, verificación de fuentes, ya mencioné un poco sobre eso. Es importante ver de dónde sacó la información, cuestionarlos demasiado. De verdad, cuestione esas herramientas, hacen magia, pero ¿por qué? ¿De dónde salió esa información? Y aunque dé la fuente, verifique la fuente. Como dije, yo he verificado fuentes y ahí no está la información. O sea, se inventó esa información. De hecho, es vacilón porque yo estaba jugando un juego de mesa donde las instrucciones venían muy mal, estaban como que traducidas de chino y venían muy mal escritas, no tenían sentido. Entonces empezamos a usar ChatGPT y ChatGPT de la nada empezó a sacar reglas de cosas que decía agarre no sé qué plantas y esas plantas ni existían. Entonces vean que Lía le gusta inventar a veces cosas con tal de darle una respuesta a usted. Y después tenemos citación adecuada. Si saca algo de inteligencia artificial, citarlo, aunque yo prefiero ni hacerlo de esa forma. Yo prefiero más bien ver de dónde Elías sacó esa información. Ya basado en eso, citar lo que citó Elías. Hacerlo de esa forma. Ok, ahora vamos acá. Me quedan 3 minutos. Entonces voy a hacer esto rapidito para después pasar a las preguntas. Limitaciones del IA. Ya mencioné varios en realidad, entonces no hace falta meter mucho en estos temas, pero vamos con el primero. Sin conocimiento de información no digital. Ok, el IA sabe mucho, sabe bastante. Lo que no sabe a veces lo inventa, en algunos casos raros, pero sepan que el IA no tiene información a lo que no es digital. Ellos no tienen conocimiento tampoco de lo privado, como mencionaba antes, o sea, solo de lo público y solo lo que está digital. Y eso es muy limitado porque hay muchos libros que no necesariamente están en internet o que están, pero están no de forma PDF, donde se pueda buscar el texto, todo bien. Entonces, eso es una limitación. La otra limitación es sesgo. Ya les expliqué bastante sobre sesgos, errores. Ya les hablé un poco sobre los errores. Los errores ya han existido durante bastante tiempo y van a seguir existiendo. Eh, Otro problema es el que mencioné antes, hablar con mucha confianza. Ellos le dan a uno una confianza de que saben de lo que hablan porque dicen todo en tanto detalle, con fuentes, con tanta información, que uno dice, debe tener razón. No, no siempre. O a veces viene incompleto o aún mejor, a veces viene sin ese conocimiento propio. Usted puede sacar un montón de información sobre ciertos fármacos, farmacéuticos o lo que sea, pero usted tiene el estudio de 8 años de un doctor para saber cómo comprender toda esa información y darle contexto a todo. No, no necesariamente. Entonces, por esto sepan que es una herramienta. Esto es lo que está hablando la gente hoy en día de hecho es el último tema, burbuja de IA, de que el IA nos va a quitar todo el trabajo, nos va a reemplazar. No, no, es simplemente una herramienta que nos va a facilitar todo demasiado. Ya no se va a valorar necesariamente el trabajo de fuerza bruta, el trabajo de repetitivo, sino que ahora usted va a usar estas herramientas para automatizar la investigación, la creación de herramientas, automatización de trabajos, etcétera. Y mientras usted pone el IA a hacer estas herramientas, usted ya saca conclusiones humanas basado en su conocimiento y en sus valores, su ética, etcétera. Y después, otro problema muy común de la IA que es algo bastante fatal, que es los IAs, como dije, entrenan usando el Internet. Ya ahora se está generando una cantidad inmensa de contenido, videos, imágenes, blogs, lo que sea, creado con puramente IA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El IA existe. La gente está generando contenido con ese IA y publicando en Internet. La IA está siendo entrenada sobre la IA, sobre información generada por IA. Está siendo entrenada sobre su propia información. Y eso está haciendo que no crezca, que realmente se limite demasiado. Y eso es un gran problema que hay que ver qué tipo de soluciones van a salir con eso. Pero eso sí es un limitante enorme. Y de último, la burbuja IA, que es lo que mencioné, y que tiene que ver también con el futuro, que es ya el otro tema, el último tema que voy a tocar. Pero sí, la burbuja IA, como acabo de mencionar,
Básicamente es que la IA se está mostrando en algo como que súper milagroso, que va a solucionar miles y millones de problemas. Está haciendo las cosas mucho más eficientes, sí, pero no es algo que va a reemplazar todo, que nos va a dar sin trabajo, al menos no como está ahorita. Puede ser que algún momento, que ustedes si quieren pueden investigar después, que se llama General, General Intelligence, creo que es AGI, algo así, que es una IA que en teoría piensa como un humano. Si se llega a eso, hay que ver qué pasa en ese entonces. Pero todos los años dicen, ya para este año vamos a sacarlo, ya para este año vamos a sacarlo, y no pasa. Yo sí veo que hay un sesgo muy grande hacia las empresas, hacia las empresas que tienen accionistas, que tienen inversionistas. Estas son empresas que cuando hacen promesas como, bueno, por ejemplo, lo que pasó hace mucho con Meta, no sé si se acuerdan ustedes que Facebook se cambió el nombre a Meta y ellos empezaron a dar promesas de que iba a salir el Metaverse, el metaverso. Gracias a estas promesas, las acciones empezaron a subir de Meta, un montón de gente empezó a invertir en Meta, y eso es muy bueno para una empresa pública, porque le está llegando mucha plata. ¿Cuál es el problema? Que tienen que cumplir esa promesa, si no van de vuelto para abajo. Y eso no explota la burbuja. Por eso se llama burbuja, el tema se llama burbuja. En este caso, la burbuja de IA sí parece que es algo real porque está yendo por el mismo camino que muchos temas en el pasado, como el metaverso, como lo que es Bitcoin y ¿cómo se llama el otro? Los NFTs, etcétera. Entonces, esto sí es algo de valor, pero las empresas sí están creando, muchas de las empresas públicas están creando lo que es una burbuja alrededor de este tema. Y ahora sí, el futuro. Eh, yo creo que, desde mi opinión, basado en mi conocimiento en esto, que tampoco no es un montón, pero sí es algo, eh, yo creo que todo va a tener IA. Todo de alguna manera, ya sea indirectamente o directamente, va a estar creado con IA. Entonces creo que es muy importante que todos estemos empapados en este tema. Es como cuando empezó a salir el Internet. Ahora vemos que el Internet está en todo lado, las computadoras están en todo lado. Es lo mismo en este caso. Entonces sí quiero que por favor investiguen, usen estas herramientas, no solamente usen ChatGPT, busquen todas las diferentes herramientas que hay y que integren, por favor, integren el IA en su día a día, ya sea en su trabajo, en su negocio o en este caso, que es el tema de la charla, a nivel académico. Es algo muy importante, úsenlo responsablemente y éticamente. Y sí, creo que eso sería por hoy. Vamos a ir a lo que es las preguntas. Gracias, muchas gracias. Dini ahí, ver los emojis. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, me parece que Kevin, están pidiendo el canal de YouTube. Ajá, claro, ok, claro, claro. Vamos a ver. Entonces, voy a mostrarles en este caso cómo es con ChatGPT. Es muy parecido con los otros. No estoy seguro si todos tienen cómo citar, pero deberían. Pero vamos a ver aquí algún caso. Vamos a ver. Ajá, aquí. Entonces aquí yo le había preguntado que se me hizo que cuál es alguna feria a la que pueda participar este o el siguiente mes. Esto con el contexto de que le pregunté
que si yo fuera un ingeniero agrónomo, ¿qué puedo hacer para conseguir un trabajo como practicante? Ok, entonces me mencionó varias cosas y una de las que me interesó, que mencioné antes, es, no sé, me llamó mucho la atención la Feria Nacional de los Cítricos en la costa. Digamos que vivo cerca de ahí, no sé. Ok, usualmente va a dar un botón aquí para ver la fuente. Entonces le podemos dar clic ahí. Si no, también, yo creo que ya lo quitaron, porque ahora, no sé, aquí está Web Search también. Ajá. Ok, ChatGPT tiene varias herramientas. Si usted viene acá y le da al más, usted puede subir fotos, archivos, crear imágenes, etcétera. También tenemos esta herramienta que se llama Deep Search y esta que se llama Web Search. Ambas, esas dos herramientas hacen investigación a profundidad, y te da fuentes. Entonces es algo que yo recomiendo un montón usar. Y además, les recomiendo también usar Study and Learn. Study and Learn, además de dar fuentes, va a tomar el contexto de que usted quiere estudiar y quiere aprender, como dice la palabra. Entonces, usar esas tres herramientas específicamente. Y ahora volviendo acá, si usted le da clic acá, me lleva a la página web. Entonces, encontré la fuente, le di clic, ahora sí, busquemos realmente si está lo que dice. Entonces, aquí dice que la Feria Nacional de los Cítricos en la Costa, Agua Blanca, del 6 al 15 de febrero, actividad agrícola y cultural. Busquemos si eso está. Entonces, es un proceso manual. No hay que pensar que, ok, todo va a estar automatizado, todo se va a hacer solito. Siempre tiene que haber un proceso manual porque los sistemas se equivocan. Entonces, aquí vemos que están todos los de enero. Si yo paso y paso y paso, sigo buscando, llegamos hasta febrero. Ahí está febrero. Y aquí está. Feria Nacional de los Cítricos de la Costa 2026, en la costa Agua Blanca. Entonces vimos que está bien esta fuente. Entonces, eso es más o menos lo que hago eh, para verificar que la fuente esté bien y que sí esté la información que está citando el LLM. Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Claro, claro. Ok. Es un tema complejo, pero voy a intentar responderlo lo más rápido posible. Entonces, primero que todo, paso número uno, no he tenido experiencia en eso en específico, pero sí he tenido experiencias parecidas, donde inventa información. Entonces, primero que todo es cuestionarlo. Dígale, ¿está seguro que esta es información? Vi que no está su autor, y entonces ahí usted lo va alineando hacia el contexto correcto. Por eso, como dije antes, es ChatGPT me ayuda a mí y yo le ayudo a ChatGPT. Segundo, use varios LLMs. Hay unos mejores para unas cosas que otras. Por ejemplo, para programación hay un LLM que se llama Cloud AI. Ese es muy bueno para eso. No hace todo perfecto, igual, pero es mucho mejor que los otros LLMs, por lo menos en mi experiencia. Entonces, use varios LLMs. Segundo, revise las herramientas que trae los propios LLMs. Como acabo de mencionar aquí, para lo que se estaba mencionando, Deep Research me parece que podría servir un poco mejor. Solamente que tiene una cantidad limitada de usos. Después ya hay que pagar. Que yo igualmente siento que es una buena inversión pagar ChatGPT o algún LLM. Se vuelve mucho más rápido y te da mucho más información. Entonces, en ese caso, esas tres cosas recomiendo. Pero sí, de último, mandarse por el lado de Deep Search, ver qué tipo de Deep Research tiene cada uno de los LLMs. Y también he tenido casos donde el LLM simplemente no me pudo ayudar. Y hay que aceptar que a veces más bien va a hacer que uno pierda tiempo. No siempre, pero sí me ha pasado. Ok, perfecto, muchas gracias Kevin de nuevo y gracias a todos los que estuvieron en la charla y todos los que verán el video en YouTube.
cualquier consulta, ahí Kevin compartió mi LinkedIn, pueden mandar un mensaje por LinkedIn y con mucho gusto los atiendo.